Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo distópico de 1984, la obra maestra de George Orwell. Una novela que, a pesar de haber sido escrita en 1949, nos interpela con una fuerza increíble en pleno siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Sus temas como la vigilancia, la manipulación de la verdad y el poder del lenguaje Sí. resuenan con una intensidad que a veces resulta hasta escalofriante. Para comprender mejor la complejidad de 1984, Claro. no solo vamos a analizar la trama y los personajes, Ajá. sino que también vamos a explorar la vida de George Orwell, Por supuesto. el contexto histórico en el que escribió la novela y algunas de las técnicas literarias que utiliza para transmitir su mensaje. Empecemos por situarnos en el mundo que Orwell construye. Me parece perfecto. 1984 nos transporta a Oceanía, Ajá. un superestado totalitario gobernado por el omnipresente gran hermano. Winston Smith, nuestro protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, Interesante. un lugar donde la realidad se distorsiona y la historia se reescribe para adaptarla a los intereses del partido. Me impacta la escena en la que Winston tiene que modificar un anuncio sobre la ración de chocolate. Sí, Es un ejemplo tan claro de cómo se manipula la verdad en Oceanía. exacto. El Ministerio de la Abundancia había prometido que no habría reducción en la ración de chocolate para 1984. Ajá. Pero en realidad la iban a reducir. La tarea de Winston era cambiar la promesa original, Increíble. no por una mentira directa, Ya veo. sino por una advertencia de una posible reducción. Interesante. Y lo que me parece más inquietante ¿Y es que esta manipulación se presenta como algo normal, es verdad? como parte del trabajo diario de Winston. Es como si la verdad perdiera todo su valor. Totalmente. ¿Crees que Orwell se inspiró en algún evento histórico concreto para crear esta manipulación de la información? Sin duda. ¿Cómo cuáles? Orwell vivió la Segunda Guerra Mundial, Claro. presenció el auge de los totalitarismos en Europa Sí. y hasta combatió en la Guerra Civil Española. Donde fue testigo de la brutalidad de los regímenes autoritarios y de cómo utilizaban la propaganda para controlar a la población. Tiene sentido. Todas estas experiencias marcaron profundamente su visión del mundo Ya veo. y se reflejan en la atmósfera opresiva de 1984. Claro, el contexto histórico es fundamental para comprender la novela. Totalmente. Y en medio de toda esa opresión surge una chispa de rebeldía, Sí. el amor clandestino entre Winston y Julia. Su romance es un acto de desafío al sistema, Exacto. una búsqueda desesperada de libertad en un mundo donde el partido controla todos los aspectos de la vida, Increíble. hasta los más íntimos. Y un detalle que me parece muy significativo Cuéntame. es la escena en la que Julia consigue chocolate negro auténtico. Un lujo impensable para la mayoría en Oceanía. Sí, recuerdo esa escena. Es como si ese chocolate, Ajá. con su envoltorio de papel de plata, Sí, representara un pequeño fragmento de libertad. es verdad. Un placer prohibido que desafía el control absoluto del partido. Exactamente. Y no es solo el chocolate. Claro. El anhelo de Winston y Julia por experiencias auténticas, por la libertad de elegir, de pensar, de amar, choca frontalmente con la rigidez de la sociedad de Oceanía. Totalmente de acuerdo. Hablando de experiencias auténticas, Bien. uno de los temas que más me perturba de 1984 Sí. es la fragilidad del pasado. Es un tema muy complejo. Winston se obsesiona con encontrar la verdad en un mundo donde la historia se reescribe constantemente. La veo. Me pregunto, ¿qué pretendía Orwell al plantear esta idea? Orwell nos presenta un mundo donde el pasado se convierte en algo maleable, Es decir, adaptable a los intereses del poder, Interesante. si no hay registros fiables, Ajá. si la memoria se puede manipular. Claro, Entonces la verdad histórica deja de existir. ya entiendo. Y esto es algo que le preocupaba profundamente. Recuerdo la escena en la que Winston habla con un anciano en un bar, Sí. intentando sonsacarle recuerdos de la época anterior al partido. Qué interesante. Papo, el anciano, Ah, con su memoria confusa, no logra aportar ningún dato concreto. es cierto. Es como si el pasado se hubiera desvanecido por completo. Esa escena es crucial para entender la vulnerabilidad de la memoria De acuerdo. ante la manipulación. Entiendo. Y aquí Orwell utiliza una técnica literaria muy interesante, la ironía. El anciano, que representa el pasado, no puede recordar nada con certeza, Ya veo. mientras que Winston, que busca la verdad, Sí. se aferra a fragmentos de recuerdos que podrían ser falsos. Es una paradoja terrible. Sin duda. Me cuesta imaginar un mundo donde mis propios recuerdos sean cuestionables. Y ese era precisamente el temor de Orwell. Explícame.
La capacidad de los regímenes totalitarios para controlar no solo la información, ¿Entienden? sino también la percepción que las personas tienen de la realidad. Es una idea aterradora. ¿Lo es? Que nos lleva a la figura de O'Brien, Sí. el miembro del partido interior que se gana la confianza de Winston para luego traicionarlo. Un personaje que representa la cara más perversa del poder. O'Brien es un personaje fascinante. Sin duda. Es inteligente, calculador, Totalmente. y disfruta ejerciendo su control sobre Winston. Lo somete a torturas físicas y psicológicas. Es terrible. En la habitación 101. La habitación 101. Un lugar que se ha convertido en un símbolo del horror y la deshumanización. La escena en la habitación 101 es quizás la más perturbadora de la novela. Estoy de acuerdo. Winston, enfrentado a su peor miedo, Sí. termina traicionando a Julia para salvarse. Es una escena brutal Totalmente. que nos muestra cómo la tortura puede quebrar la voluntad humana. Orwell, a través de la descripción detallada de la tortura, Claro. nos confronta con la fragilidad de nuestros principios, con la posibilidad de que, bajo una presión extrema, Sí. podamos renunciar a aquello que más valoramos. Es una reflexión muy profunda. Y lo más terrible es que, Por mí. después de la tortura, Winston es reintegrado a la sociedad, Es cierto. convertido en un autómata que acepta la versión de la realidad Ya veo. impuesta por el partido. El final de la novela es desolador. Totalmente. Winston se encuentra con Julia Ajá. y ambos se dan cuenta de que han sido transformados por la experiencia. Es triste. Ya no hay amor, no hay rebeldía, Increíble. solo una fría aceptación del orden establecido. El partido ha triunfado. Así es. Es un final impactante que nos deja reflexionando sobre la capacidad de resistencia del individuo ante un poder tan avasallador. Sin duda. ¿Y qué pasa con la figura de Sime? El colega de Winston. Sí, el que trabaja en el diccionario de neolengua. Ah, sí. Siempre me ha parecido un personaje muy interesante. Sim es un lingüista brillante, ¿Y es verdad? completamente dedicado a la tarea de reducir el lenguaje, Ya veo. de eliminar palabras que el partido considera peligrosas. Su objetivo es crear la neolengua. Exacto. Un lenguaje que limite la capacidad de pensar, De expresar ideas complejas. de revelarse. Así es. Recuerdo la escena en la cantina, ¿Dónde? donde Sime habla con entusiasmo sobre la palabra hablar. Ah, sí. Es un ejemplo tan claro de cómo la neolengua pretende controlar el pensamiento. Patablar es una palabra ambigua, que puede ser un insulto o un elogio, Ya veo. dependiendo del contexto. Claro. Y sí me ve belleza en esa simplificación del lenguaje, Es curioso. en la eliminación de matices. Entiendo. Para él, la neolengua es una herramienta de control, Increíble. una forma de moldear la mente, Es como si el lenguaje se convirtiera en una prisión mental. una imagen muy poderosa. Y esto nos lleva a otro personaje que me parece crucial. Cuéntame. El señor Charrington. ¿El dueño de la tienda de antigüedades? Exacto. Así lo recuerdo. Donde Winston y Julia alquilan una habitación secreta. Un personaje peculiar. A simple vista parece un anciano amable y nostálgico. ¿Sí? ¿De esa impresión? Un vínculo con el pasado. Es verdad. Pero en realidad es un miembro de la policía del pensamiento. Increíble. Un agente encubierto que ha tendido una trampa a Winston y Julia. Es una traición brutal Mentalmente. que nos recuerda que en Oceanía nadie está a salvo, Es cierto. ni siquiera en la intimidad de un supuesto refugio. La figura del señor Charrington nos habla de la omnipresencia del partido, Sin duda. de su capacidad para infiltrarse en todos los ámbitos de la vida. Y también nos recuerda la importancia de desconfiar de las apariencias, De acuerdo. de no dar nada por sentado en un mundo donde la manipulación y el engaño son moneda corriente. Es una lección que Winston aprende de la manera más dura Es verdad. y nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la libertad, Claro. la necesidad de estar alerta, de resistir la tentación de la conformidad. Una reflexión muy importante. Pero creo que es momento de hacer una pausa en nuestra inversión Me parece bien. y retomar estos temas en la próxima parte de nuestro análisis. Perfecto. Retomando nuestra inversión en el mundo de 1984, me parece fundamental analizar cómo la novela, a pesar de haber sido escrita hace más de 7 décadas, sigue siendo relevante en nuestra época. Tienes razón, a veces me cuesta creer que Orwell haya podido anticipar con tanta precisión algunas de las problemáticas que enfrentamos en el siglo XXI. Es que los temas que aborda 1984, como la vigilancia, la manipulación de la información y el control de lenguajes, son más vigentes que nunca.
Pensemos, por ejemplo, en el poder de las redes sociales, en cómo los algoritmos nos muestran solo la información que coincide con nuestros intereses, creando una especie de burbuja de filtros. Es cierto. Y eso nos lleva a la cuestión de la posverdad, un concepto que parece sacado directamente de las páginas de 1964. En un mundo donde la información se manipula y se difunde a una velocidad vertiginosa, se vuelve cada vez más difícil discernir lo que es real de lo que es falso. Exacto. Y aquí Orwell nos lanza una advertencia si no somos críticos con la información que consumimos, si no cuestionamos las fuentes, si nos dejamos llevar por la propaganda. Y las emociones corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Es como si estuviéramos viviendo en una especie de Oceanía digital, donde las grandes corporaciones tecnológicas, con su control sobre nuestros datos, ejercen un poder similar al del Gran Hermano. Es una comparación interesante. Y si bien no tenemos telepantallas vigilándonos en nuestros hogares, la omnipresencia de las cámaras de seguridad, el reconocimiento facial y el rastreo en nuestra actividad online nos convierten en sujetos constantemente observados. La línea entre lo público y lo privado se ha difuminado. Orwell estaría horrorizado. Pero a pesar del pesimismo que impregna 1984, creo que la novela también nos ofrece un mensaje de esperanza. Winston y Julia, a pesar de su destino trágico, demuestran que el espíritu humano puede rebelarse contra la opresión. Sin duda, su amor clandestino, su búsqueda de la verdad, su anhelo de libertad son actos de resistencia que nos recuerdan que siempre hay espacio para la esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. En nuestra realidad actual, la defensa de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la lucha contra la manipulación de la información cobran una importancia vital. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que el mundo de 1984 se convierta en realidad? ¿Cómo podemos resistir a estas fuerzas que intentan controlarnos? En primer lugar, debemos ser conscientes del poder de la información y desarrollar un pensamiento crítico. No tragarse todo lo que nos dicen, cuestionar las fuentes, buscar diferentes perspectivas. Es decir, convertirnos en ciudadanos informados y responsables. Y supongo que también es importante ser conscientes de nuestra huella digital de la información que compartimos en línea. Por supuesto, la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. Y no olvidemos la importancia de la conexión humana, del contacto real fuera del mundo virtual. No convertirnos en autómatas como Winston después de su reintegración. 1984 nos recuerda que la libertad, el amor, la individualidad son valores que debemos defender con uñas y dientes. ¿Y qué hay del lenguaje? ¿Cómo podemos protegerlo de la manipulación? El lenguaje es una herramienta poderosa y Orwell nos advierte sobre el peligro de su manipulación. La neolengua, con su simplificación del vocabulario y la eliminación de matices, busca controlar el pensamiento. Por eso es crucial defender la riqueza del lenguaje, la precisión de las palabras, la capacidad de expresar ideas complejas. Es cierto. A veces las palabras se usan para ocultar más que para revelar. Pensemos en los eufemismos que se utilizan en la política, en la publicidad, en la guerra, palabras que disfrazan la realidad, que manipulan nuestras emociones. Exactamente. Y por eso es tan importante leer a Orwell, analizar su obra, comprender su mensaje en 1984. No es solo una novela distópica, es una llamada a la acción, una invitación a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y a luchar por un futuro más libre y justo. Y en ese futuro la educación juega un papel fundamental. Si queremos evitar que las pesadillas de 1984 se hagan realidad, debemos educar a las nuevas generaciones en el pensamiento crítico, en la defensa de la libertad, en el valor de la verdad. Completamente de acuerdo. La educación es la mejor arma contra la ignorancia, la manipulación y el autoritarismo. Y 1984 nos ofrece una lección magistral sobre la importancia de proteger la libertad de pensamiento y la integridad del lenguaje. Es una obra que nos invita a cuestionar, a rebelarnos, a defender nuestra individualidad en un mundo que tiende a la uniformidad, al control, a la manipulación. Así es 1984. Es una obra que a pesar de su pesimismo nos recuerda la importancia de luchar por la libertad, por la verdad, por la dignidad humana. Una obra que, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, sigue siendo escalofriantemente relevante en el siglo XXI. Y con esa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en 1984. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la distopía orwelliana. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Esperamos que les haya servido para reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sobre los peligros que se echan a la libertad y la importancia de defender los valores que hacen de nosotros seres humanos. Volviendo a Winston, aunque al final es reintegrado al sistema, durante gran parte de la novela, él representa la resistencia, la lucha individual contra un poder omnipresente. Sí, Winston encarna esa rebeldía, el anhelo de libertad y verdad. Exacto. Tu decisión de escribir un diario, un acto prohibido en Oceanía. Es verdad. Es una muestra de su deseo de preservar su individualidad, su propia percepción de la realidad. Y esa búsqueda de la verdad lo lleva a cuestionar la historia oficial, a indagar en el pasado en busca de respuestas. Exacto, pero al final, Sí. la maquinaria del poder lo aplasta, lo transforma en una marioneta del sistema. El destino de Winston
nos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuál? ¿Es posible la resistencia individual en un sistema totalitario? ¿O estamos condenados a sucumbir ante la presión del poder? Es una pregunta difícil, sin duda. Que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistir, Claro. de luchar por nuestros ideales en un mundo cada vez más complejo. Y desafiante. Y creo que ahí reside la genialidad de Orwell. Totalmente de acuerdo. 1984 no nos ofrece respuestas fáciles, No. sino que nos confronta con preguntas incómodas, con dilemas morales que nos obligan a pensar por nosotros mismos. Es una obra que nos sacude, que nos interpela, Sin duda, que nos deja con una sensación de inquietud, pero también con una mayor conciencia de los peligros que acechan a la libertad. y la importancia de defenderla. Exacto. 1984 es una lectura fundamental para comprender el mundo en que vivimos, Estoy de acuerdo. para identificar las formas sutiles en que el poder intenta controlarnos y para resistir a la tentación de la conformidad. Y con esa reflexión final, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de 1984. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya resultado tan estimulante como para nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la distopía orwelliana, Recordemos siempre la importancia de cuestionar, de pensar críticamente. de defender la libertad y la verdad